Eso. ¿Cómo andamos? No, lo que, Perfecto. lo que no logré es abrirlo en la PC, pero el teléfono está, así que vamos a bajar el teléfono acá. Sí, con el teléfono funciona bien. Yo hago lo mismo porque es mucho más práctico, mucho más Bueno, amigable. lo que puede ocurrir es que en un momento tenga que agacharme para cargar batería y hablar desde el piso, pero bueno, será una nota de color. En el, No hay en problema. el- Porque no me aparece la invitación en No me el, dejaba, no me dejaba invitarte. Me apareció el amigo Gustavo Alarcón ahí, que ahí ahí me dejaba invitar, ¿no? Pero a vos no, me aparecía en un gris claro, como que no me daba la opción, no sé por qué. Una cuestión de configuración debe ser. bueno, bueno, mirá, voy a cerrar el Instagram de la computadora para que no haya cosas raras. Listo. Acá estamos. ¿Eh? Bueno, Este, ¿cómo estás, Juan? Bien, un gusto saludarte a todos los amigos de la ciudad termal, ¿eh? Así que hace tiempo que no voy, no solo hace tiempo que no voy, sino que todo indica que va a pasar mucho tiempo hasta que pueda volver al Chaco, pero bueno, ¿qué va a Sí, la ser? verdad que Algo, al mal tiempo, buena cara. Bueno, bueno, en principio quería saludarte, darte la bienvenida, Juan, agradecerte por tu buena predisposición, buena voluntad. Eh, Tengo que destacar la sencillez y calidez humana de tu parte, de poder, en cuanto al diálogo mutuo y en cuanto a estar aquí presente para acompañarnos y acercarnos un poco a tus experiencias acá a los chaqueños. bueno, Conoces es un Peña, placer. sabemos a través de lo que estamos por ahí hablando, de qué localidad es la que vivimos, nuestra idiosincrasia, nuestra realidad. Y bueno, quería contar que, bueno, al público en general, que tenés un currículum, la verdad, más que interesante, lo estuve leyendo y estudiando un poco, y ¿qué querés que te diga? Tenés estudios a nivel internacional, capacitándote desde la época donde eras secundario, o sea, ni siquiera facultativo era, y ya andabas por el mundo estudiando. Me estudiaste en serio, me estudiaste en serio. Ahí, Sí, ahí sí, veo que sí. subió Livio Gutiérrez, mando saludos. Bueno, ok. El diputado Olivio, Sí, sí. un amigo Olivio. Y bueno, ¿qué querés que te diga, Juan? En primer lugar, como todos saben, es una charla amena para poder acercar esa experiencia. Por ahí uno no tiene ese tiempo, que esta pandemia, lo único positivo por ahí que uno saca son estas charlas en las cuales no queda otra, desde el distanciamiento, desde la cuarentena, tener que optimizar un poco el ingenio e intercambiar relaciones y opiniones. Y qué mejor de gente como vos, con la experiencia de contar, que estuviste tanto tiempo a cargo de un banco, del Banco Provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos. Me imagino que debe ser un monstruo eso, manejar una cosa tan grande. Y bueno, entre tantas cosas que queremos por ahí saber, también sería una buena esa experiencia que nos cuentes. Bueno, lo que el público fue invitado es para hablar de economía, justicia y algo de política en todo de la realidad. De la realidad, solamente nos salimos a la realidad cuando tocamos tus experiencias personales. Bueno, Así perfecto. que no sé si querés iniciar con algo, querés que entremos con la justicia, de cómo estamos con la justicia, cómo ves la justicia. No, déjame que haga una reflexión general, introductoria. Te Perfecto. decía muchas gracias, Tati, por la organización y bueno, el Chaco es una provincia que por motivos tanto profesionales como políticos yo he recorrido mucho, conozco muchísimas localidades, conozco mucha gente, tengo muchos amigos, así que siempre me gusta hacer cosas con, lo- con, con chaqueños o con algo que tenga vínculo con la provincia. Así que encantado y gracias por esto. Mira, vamos a un punto de arranque y después abrimos la charla para todo el tema que quieran, de los más diversos. Yo siento, estamos en medio del río, en un punto de inflexión, ¿no? Pasamos de una etapa donde había un consenso grande de que tomar medidas drásticas en aras de la salud pública a una etapa de muchísimas dudas, donde empieza a haber una creciente en un ánimo crítico de cómo se tomaron las medidas
particularmente las características, alcance, dureza, extensión de esta cuarentena, porque está clarísimo el daño económico que se va a producir y los beneficios que al principio eran nítidos en materia de, sobre todo de protección de vidas humanas, ahora empezaron a erosionarse, ¿no? Y como todo indica que la vacuna contra el COVID-19 va a tardar unos cuantos meses más, eh, a este ritmo vamos a tener un sufrimiento en materia sanitaria importante, y no sea cosa que al final del día, cuando hagamos la cuenta, tengamos una situación económica mucho más deteriorada que otros países y una situación sanitaria probablemente algo mejor, pero tampoco óptima, ¿no? Porque estamos con un nivel ya de fallecimientos diarios que es una escala importante, ¿no? Y después está lo invisible, lo que no se ve, lo que en algún punto se está reflejando en los hechos de violencia que empezaron a recrudecer ahora casi a diario, los temas de salud. Hubo un suicidio muy conmocionante en Buenos Aires esta semana, todo ese tipo de cosas que está como en una cuenta invisibilizada. Así que, todo esto va a poner mucha tensión en el sistema político, porque las estimaciones hoy más conservadoras son una caída del PBI del 9%, y lo más realista, a mi juicio, es pensar arriba del 11, 12, 13%. Y en la historia de la humanidad, no ya de la Argentina, cuando un país en poco tiempo tiene tal contracción económica y el correlato de desempleo y de aumento de la pobreza que eso conlleva, este, eso ocasiona una gran conmoción política, ¿no? Con cambios de régimen, con cambios. Digamos, en Europa la última vez, en el 2008, eso ocasionó la emergencia de los partidos antisistema, algunos más político tradicional, ¿no? Ni que hablar la crisis del 30 con el auge del fascismo y del nazismo, ¿no? Que fue mucho más dramática. Así que es un tema a tener cuidado. Y creo que, por lo menos dentro de la debilidad, Argentina tiene hoy un sistema político muy cuestionado, pero que tiene dos grandes coaliciones con cierto grado de estabilidad. Por más tensiones internas que tengamos en ambos lados, eso hoy le está dando un anclaje. Pero bueno, no deja de ser frágil, ¿no? Y es algo a mirar, porque si se combina inestabilidad económica con inestabilidad política es un cóctel muy, muy, muy complicado. Así que todo aquel que tiene responsabilidad institucional, digamos, no solo que ocupa un cargo público, sino un colegio de abogados, un sindicato, una cámara empresaria, un club, son tiempos para prudencia, para pisar la pelota, para calmar las aguas, porque no está para tirar de la soga, ¿no? Más un tiempo de contribuir que de tironear, ¿no? Entonces hay cosas que son llamativas, ya entrando en el tema de la justicia. Hoy, Capital Federal, tuvimos paro de judiciales porque la Corte, después de 4 meses, intentó armar un cronograma de apertura de la justicia. Claro, por supuesto, hay dificultades estructurales, hay algún riesgo sanitario, y el sindicato, la respuesta fue el paro. Y sabemos que en términos generales, judiciales, que estamos hablando de judiciales nacionales, tienen garantizados sus sueldos, son sueldos en promedio mucho más altos que el conjunto de la población, no son los perjudicados de esta crisis. Los perjudicados de esta crisis son los que tenemos, como los abogados, por ejemplo, ingresos variables. El peón de taxi, el mozo, ¿no? El peluquero, todo aquel que tiene un contador, un arquitecto, todo aquel, o el laburante que vende comida por la calle, ¿no? Todo aquel que depende de ponerle el lomo, ese lo obligaron a quedarse en su casa, o si a algún punto logró zafar por distintas situaciones, probablemente esté vendiendo mucho menos. Yo, por ejemplo, tomé 3 taxis, en lo que va de la pandemia tomé 3 taxis. Y les pregunto, bueno, hay mucho menos taxis en la calle y ganan el 40%, o sea, a menor cantidad de laburantes, pero recaudan el 40% de lo de antes. Básicamente salen hechos. Bueno, esto se va a ver, o sea, la gente hoy no tiene conciencia del grado de contracción económica que se viene, porque como nos hemos estado comiendo ahorros y capital, todavía no se nota tanto, pero va a ser complicado, ¿no? Y ese es un punto de arranque muy complicado. Ahora, si querés, vamos a la justicia, después volvemos a estos temas económicos y políticos. Sí, no, pero bueno, es real lo que planteás en cuanto a la actividad profesional, en nuestro caso. Mm. Si el sistema judicial no funciona, nosotros honorarios no tenés,
no avanzan Ujú, las causas y tampoco hay justicia. El ujú, justiciable, que es el ciudadano común, ahí se encuentra también desamparado, por más de que digan que la justicia funciona en algunas cuestiones urgentes, y la verdad que no creo que sea tan así, no funciona de esa manera. No, ni al 100% cuando en su momento estaba funcionando, ya teníamos una justicia lerda, que era una de las máximas críticas que había, que la justicia era lerda, estando al 100%. Imagínate en este escenario, la verdad es que es imposible garantizar nada a la gente. Hay buena voluntad de algún sector, pero bueno, vos lo explicabas recién, convocan a un paro. ujú. Y falta de sentido común y de sensibilidad es un poco eso, ¿viste? Es cuestión de esperar, ¿no? Si tienen asegurado un ingreso, hay gente que no lo tiene, ¿viste? Entonces hay que buscarle otro consenso, otras vueltas a esas cuestiones. ¿Vos cómo ves el sistema judicial? ¿Cómo lo ves en cuanto a esta realidad y en cuanto a antes de la pandemia o la cuarentena? Si está preparado o no está preparado, funciona o no funciona, deja que desear, ¿no? Respecto a las domiciliarias que han dado. Ujú. Fíjate que ahora el anciano, el jubilado que falleció, no es que falleció, sino que mató a un delincuente, esos Ujú. delincuentes, tengo entendido, de que tenían domiciliaria producto de la pandemia. Sí. Entonces, Ta- tanto el crimen de Quilmes, ¿no? El que sale de la casa y lo termina matando en la esquina, aparentemente, como el de Mar del Plata, involucraban a dos delincuentes con prontuarios encarcelados en abril. Sí, sí, sí. Mira, pongamos en perspectiva, ¿no? Eh, esta pandemia y la cuarentena está precipitando, acelerando tendencias importantes que ya estaban ahí, que ya estaban transitando. Eh, por ejemplo, la digitalización. Por ejemplo, lo que se llama el home office, o sea, trabajar desde tu casa. Y, por ejemplo, el e-commerce, comprar desde la computadora. Eh, Aún en Estados Unidos, el aumento de la tasa de e-commerce en Estados Unidos ya hace años que era importante, pero el aumento fue importantísimo. O sea, la cantidad de gente que la compra del supermercado no la hacía por internet, pasó a hacerla muy grande. Y por eso la valorización enorme de Amazon o de Mercado Libre, ¿no? Porque son cambios que ya estaban y venían para quedarse. Yo no sé si vos habías hecho un live de Instagram antes de esto. Yo no lo había hecho, yo no tenía Zoom, ahora tengo. Eh, hoy tuve con una empresa un Zoom, bueno, me resultó, o sea, hoy tenía la primera reunión con un gerente general de una empresa y me pareció que era mejor vernos, entonces lo hice en Zoom. O sea, si bien en WhatsApp vos podés verlo, pero no es lo mismo porque estás así, ¿no? Y la verdad que eso va a seguir, o sea, yo mañana no hay más restricciones y con un montón de gente te va a decir, che, pero hagámoslo por Instagram o hagámoslo por Zoom. O sea, hay muchas cosas que vienen para quedarse. Entonces, en ese sentido, hoy lo escuché en una charla que dio el número uno del BBVA, del banco, Martín Sarich. Él dice, el banco francés, área central, 2.000 personas entre 24 y 48 horas lograron organizarse para trabajar remotamente desde su casa. O sea, veamos la respuesta del sector privado. Veamos nosotros, en las limitadas posibilidades que tenemos los abogados, pero que existen, cuánto tiempo tardamos en aprender estas herramientas y el tiempo de reacción del sector público, donde en un juicio oral estamos el mes 4 y pico de cuarentena, ¿no? En la mayoría de los casos no lo pueden garantizar todavía. Esto es inconcebible, el sector privado se organizó enseguida. Y vos pensás que tiene facultades de emergencia, porque normalmente el Estado es particularmente lento porque tiene una serie de dificultades en la contratación, ¿no? O sea, como son fondos públicos, vos tenés que licitar, garantizar la igualdad de los gerentes, la gente puede impugnar. Pero acá estamos en el terreno de la contratación directa, como te permite la emergencia. Ni así han podido organizar estas cosas. Ahora, por supuesto, es muy desigual. La justicia bonaerense, por ejemplo, tiene una plataforma electrónica que dentro de todo ha funcionado muchísimo mejor que la nacional. La nacional, sacando la emergencia, algunas cosas que tiene más sensibilidad, como la violencia doméstica y algunos temas penales, el resto ha estado muy frenado. Y de repente te encontrás con algún juzgado civil, algún juzgado comercial, que no, que el juez tiene mucho compromiso, el secretario, y te corrigen las cosas, te orientas, además por teléfono te atienden y demuestran que el que quiere puede trabajar, ¿no? Eh, Así que, por supuesto, como siempre, la generalización es injusta porque no es para todos,
pero hay mucha gente que está en una zona de confort irritante o insultante, te diría. Eh, Sí, sí. y sobre todo porque hay sectores del Estado que hoy no es solo la justicia, ¿no? También áreas como ANSES, AFIP, ganan por arriba de la media de cualquier laburante de la Argentina, entonces deberían tener mucho mayor compromiso, son servidores públicos. Eh, Como abogados, los que tenemos actuación gremial, como en tu caso, yo creo que tenemos que comprometernos con la agenda de la reforma tecnológica que hay que hacer. El Chaco, en proporción de su sistema judicial, que algo conozco, tiene mejor desarrollo que la justicia nacional. O sea, se pueden hacer cosas. Hay algún avance en los procesos judiciales, no, pero la justicia nacional de la capital, ya hoy la Cámara Civil pidió prórroga porque le faltan mamparas, 4 meses no pueden contratar mamparas. eh, el sindicato pactó que no puede haber más de 4 empleados, que incluye a juez y a secretario por tribunal. En algunos casos uno lo puede entender, hay juzgados que son este, como sucuchos infestos, que entiendo que se puede contagiar, pero hay lugares que son Sí. plantas muy amplias. Hay un tribunal, todo un fuero civil en Avenida de los Inmigrantes, al lado de Comodoro Pi, que es enorme, y a lo mejor 4 es una burla, puede haber 10 en una de esas, ¿no? Bueno, así que bueno, es una discusión que vamos a tener, eh, pero vamos al tema de fondo, que es lo más grave. En una república, en una sociedad democrática, el mensaje jamás puede ser que si tenés una crisis la vas a capitanear mejor, concentrando la suma de todos los poderes en una persona, en un poder, y teniendo la justicia cerrada y el Parlamento casi sin funcionar. Es exactamente a la inversa. En una democracia, una crisis eh, debería convocar a una mayor participación, a un mayor compromiso de todos los sectores y no al aislamiento y a considerar que unos pocos genios gobiernan en nombre de 44 millones. Es exactamente la inversa. Y fíjate vos que cuando el presidente de la Nación se abre, convoca y se aviene a eso, en general le va mucho mejor y es mucho más valorado, ¿no? Este, y cuando se encriptan y cree que la saben todas y te invoca un conjunto de 12 genios científicos que no están abiertos al debate con otra disciplina, bueno, la gente termina dándose cuenta que al final no hay norte y termina reconociendo, dijo que no tiene plan. Bueno, es lo que estamos sospechando todos. El único plan, volviendo a la No, justicia, que querés saber es no, el plan de reforma de la justicia para garantizar la impunidad de los delitos que se están investigando. Fuera de eso no parece haber otro plan. bueno, ahí tenés, por ejemplo, eso es lo que por ahí no tiene, no hay sentido común en las aplicaciones desde el Ejecutivo. ¿Cómo podés Ujú. hablar en pleno escenario de pandemia y cuarentena y de crisis económica en la cual estamos viviendo de una reforma judicial? No sé si hará o no falta, no es el momento, no es Ujú. serio querer ponerse o instalar un tema de eso, o si no, capaz que lo quiere instalar para salir del día a día que le está tocando, porque no hay salud. La salud, quisieron garantizar toda la cuarentena, 140, 120 y pico de días, para, creo yo, para concientizarnos. Si estamos concientizados hoy, estamos en condiciones de que funcionen las cosas, entonces vos, yo y todos los humanos nos acostumbramos a convivir con la higiene, con el barbijo, como corresponde, con el distanciamiento social, que era algo que no teníamos incorporado. Recién hoy lo tenemos incorporado. Al día uno, ¿qué te pasaba? Vos salías y veías a alguien, o veías en la tele a alguien con barbijo, y vos decías, o sea, no sé, que está en una película. Ujú. Y hoy es lo más normal que te puedes ver. Que puedes ver a Ujú. alguien con barbijo en la calle. No, no quedás mirándolo. No, porque vos también lo llevas incorporado toda la hora con vos. No, entonces, aprendimos. La cuarentena, ¿cuál fue la finalidad? Que aprendamos a convivir con estas normas de distanciamiento. Ahora el problema es el siguiente, pasaron 125 días y estamos igual. Y Sí, estamos igual, ¿no? el Sí. argumento, yo entiendo que el argumento número uno a favor de la cuarentena era preparar el sistema de salud pública, pero era en un momento que como se conocía menos este flagelo, se quería evitar las situaciones del norte de Italia y de Madrid donde no alcanzaban los pulmotores. Y tiempo después se aprendió de que el pulmotor no tenía una tasa de mortalidad igual muy alta, 45 al 50%, y que era como un autoengaño, ¿no? Que no pasaba la recuperación
de un paciente grave no necesariamente pasaba por un pulmotor. Yo entiendo que lo que el país avanzó es que hoy tiene 3.500 camas más de terapia intensiva, que es importante, pero tenemos otros déficits. De pique no estábamos preparados en materia de reactivos para hacer test, y hoy seguimos siendo una estrategia que no está bien explicada, un país con un bajo nivel de testeo comparado con el resto del mundo. Y el ministro Eugenio González García lo explica en el sentido de que esto no es tan importante. A uno le cabe la duda de si no es al revés, si no, ante la orfandad de recursos no armaron el discurso, ¿no? En vez de que no sé si es una planificación, porque no la termino de entender. En Alemania, en los países que mejor les ha ido, más allá que tienen sistemas más fuertes, hay mucho testeo, ¿no? Así que no lo entiendo. Lo que está claro es que imaginemos, esta semana ha habido buena noticia con el avance de la vacuna, de los dos proyectos más avanzados, ¿no? El de AstraZeneca y el de Pfizer. Pero de acá a que esté en el mercado y llegue a Argentina masivamente son meses, meses y meses. Y El año que entonces, viene. lo más probable. Entonces tenemos que tener un esquema de reglas que nos permita tener una vida lo más normal posible al mismo tiempo que el virus circula entre nosotros. Y eso, como vos bien marcabas, es mantenimiento de las medidas de resguardo sanitario, barbijo, distancia, alcohol en gel, evitar los lugares cerrados, pero hay otro montón de cosas que es muy exagerado restringirlo, ¿no? Y bueno, esto empezó acá en Capital Federal en medio de una gran tensión y polémica, ¿no? Porque la provincia de Buenos Aires lo resistió, empezó a flexibilizarse, y bueno, yo entiendo que en comunidades menores hay también mucho más margen para abrir. No hay motivo para que los comercios deberían estar todos abiertos. Simplemente tiene que, de acuerdo a los metros cuadrados, cuánta gente entra, el resto se cola en la vereda. Pero la etapa donde vos cerrás los comercios me parece una exageración total. La etapa que cerrás las industrias, una exageración total. Yo participé, hoy salió ayer en La Nación, en algunos debates que empezó a armarse acá en Buenos Aires con el gobierno de la ciudad sobre el día después. Mi consejo fue, lo mejor que puedes hacer es minimizar el daño hoy. Si no es lo mismo pensar un día después de -3 que de -15. Entonces, tratemos de, sector por sector, limitar el daño. Por ejemplo, te digo, construcción. En área metropolitana le tienen pánico a la construcción típicamente. Viene un obrero de la construcción, hace una obra en Palermo o en Belgrano, y quizás viene de Moreno, de Florencio Varela. Entonces, todo eso flujo de gente en el transporte público. Entiendo que haya una preocupación para disminuir eso, pero por otro lado, entonces, el que viene en bicicleta, que viene de Villa Lugano o que cruza desde Munro, que queda cerca, déjalo venir. Todas estas cosas hay que poner a la imaginación. Entonces, si el presidente de la Nación, en vez de ver esto, está viendo en cómo reforma la Corte Suprema, o cómo estatiza de Sur, o cómo se agarra con Vicentín, el presidente tiene X horas por día que puede trabajar, no trabaja 24 horas porque revienta. O sea, entonces, si Ahí su tiempo de la pandemia está en otra agenda, estamos en un problema, ¿no? Sí, ahí Tati. tocaste un temita interesante, atendiendo a tu especialidad societaria de empresas que vos tenés, e inclusive creo que representás a unas cuantas. Sí. ¿Qué opinión te merece lo de Vicentín? El querer expropiarla, bueno, varias jugadas que fueron noticias en todos lados, que no agradó para nada, que después el presidente salió a decir de que pensó que el argentino iba a salir a aplaudir porque quiso expropiar una empresa, o sea, cosas que no tienen sentido, que vos no puedes creer lo que dicen, pero bueno, ¿qué opinión tenés al respecto? Desde lo legal, ¿no es cierto? Después lo Mira, político, pero desde lo legal. hasta altura está todo dito, así que no voy a ser muy original. La primera, vos ya tenías hay un tema de oportunidad. Aún si quisieras estatizarlo, el momento fue de gran torpeza. Porque vos en un concurso preventivo tenés una etapa donde se exteriorizan lo que estaba venciendo esos días. La gente presenta la verificación de crédito, como bien sabés, se exterioriza el conjunto de acreedores, y entonces, y tiempo después, el síndico te presenta un informe general con los pasivos y con el activo. Y ahí tenés la foto. Entonces vos ahí sabés en qué despelote te metés, si sos un tercero que quiere quedarse con la empresa. Entonces, de antemano,
cantar un vale 4, cuando vos no sabés si el flaco de enfrente tiene el 7 de oro, el 6 de oro y el ancho de espada, ¿viste? O el ancho de basto y el ancho de espada, es absurdo. Entonces, acá cantaron un vale 4 con el riesgo de que el Estado se comiera 1.350 millones de dólares de pasivo y encima la compañía no fuera viable. Creo que el conocimiento del derecho concursal del presidente quedó manifiesto. Él es penalista, y los penalistas es una disciplina, digamos, muy, muy de nicho, muy importante, pero no tenés por qué saber estas cosas, porque la estudió probablemente en 1982 y nunca más lo volvió a leer, ¿no? Es una de las últimas materias de la carrera en cómo era el plan de estudio en la UBA. Y entonces fue un grave error. Después creo que nunca entendió qué era esta empresa. Una trading de cereales o de oleaginosas, básicamente intermedia en el crédito, ¿no? O sea, vos merecés, si no tenés crédito, estás frito. En el sentido de que te tiene que creer el productor, te entrega su grano o su oleaginosa, vos le pagás después. Y ese fue el problema que tuvo Vicentín. Todas las empresas le fijaron precio de golpe cuando se empezó a percibir que podía ganar el frente de todos y podían subir las retenciones y pudiera cambiar la regla de juego del agro. En muy poco tiempo, muchos productores le quisieron fijarle precio, liquidar, y ahí tuvo un cuello de botella financiero muy grande. Entonces no hay mucho secreto en esto, no hay como grandes... Puede haber cosas que no explicaron, otras que no valen, lo que sea. Puede tener pecados, lo que sea. Pero el tema de fondo, como se ha visto en otras crisis, de este tipo, porque hay antecedentes, Oleaginosa Moreno, menor medida Molinos Cañuela y demás, el tema de fondo siempre es que si perdés la confianza del productor y todo de golpe te quiere liquidar, no te alcanza capital de trabajo. Entonces el Estado, me pregunto, salvo que pague al contado rabioso, ¿cómo recrea esa confianza? Es muy difícil, porque históricamente el Estado paga más, entonces paga más caro, le pide, y en esa inseguridad le van a vender la Dreyfus, la DM. Ahí veo que alguien dice que se ve borroso, no sé si es la máquina de... A vos se te ve... Sí, pero puedes por la luz. No, es muy pixelado. Ah, bueno, pero no sé, yo creo que es el teléfono, no tiene... Sí, no tiene señal. Bueno, así que, y el otro tema es que, a ver, si vos querés recuperar el crédito y maximizar, ¿qué es lo lógico? Dar un mandato de venta que lo tenga que hacer el accionista, que es, digamos, obviamente una cosa es la empresa con sus pasivos y sus activos, y otra es el accionista que también tiene sus activos y sus pasivos. Entonces lo lógico es dar un mandato de venta a mediano plazo y de esa manera el día de mañana vender mejor y todo el mundo recupere el porcentaje más alto de sus créditos. Y si no, es otra agenda. Bueno, quieren tener una empresa, no sé para qué le sirve, porque esto no es una empresa industrial en el sentido de que venda aceite, de que venda carne elaborada, que venda galletitas, es otra cosa, así que no sé qué le sirve. Y por eso creo que recularon, porque se dieron cuenta que habían metido la pata. Soberanía alimentaria respecto de una empresa de este tipo es un concepto inexistente, es una fantasía mental, no existe. No, chiste, yo creo que se equivocaron. No sé qué hicieron. Así como se equivocaron con varias cosas últimamente, como por ejemplo también el presidente, hoy día, yo no sé, esto es a título personal lo que yo percibo. Vos lo ves más en su conferencia, hablando 2, 3 horas, queriendo dar, parece una clase, más que dando un mensaje y haciendo valer el título de presidente. O sea, desgasta la figura presidencial o la cambia, observando vos, parece que ya no estás observando un presidente cuando está hablando, sino que lo que estás viendo es alguien que está queriendo enseñar cuáles son los flujos, cómo es el movimiento y cuáles son los contagios. Y eso es algo que lo vemos todo el día, en todos lados, constantemente. Entonces, la gente quiere un mensaje claro hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos, cuál es el plan, y eso todavía no existe. Después de más de 4 meses.
No hay un plan, no hay un mensaje claro presidencial por parte del Estado. La verdad que eso es lo que está poniendo a la gente un poco incómoda, porque ves de que cada día están peor, y no es que vos ves el horizonte allá, bueno, allá, cuando llegamos allá, esto cambia. No, no, porque no hay un plan. Entonces, cuando vos ves que no tenés un plan, y tenés que salvarte vos, y ese es el problema que está teniendo la gente. Hicieron una cuarentena absolutamente extensa, y recién estamos por entrar en la cuarentena obligatoria en serio. O sea, parece que pasaron 140 días o 130 días para que recién ahí, ahora, bueno, ahora sí es en serio, argentinos, ahora hay que quedar en la casa. ¿Qué? ¿Te está cargando? ¿Te va a volver loco? No sé, no sé, yo la verdad que no sé, no me entra en la cabeza lo que hacen, cómo transmiten el mensaje, no le dan claridad a nada, a nadie. Lo único que hay acá es más inseguridad, peor economía, ningún plan. Lo único que tenemos es, por parte del Ejecutivo, es un mensaje que no es claro para nada. Y los argentinos cada día estamos más cansados, más agotados, más descreídos, más con la inseguridad que viví, con la economía como está, con el futuro que se viene, y eso quisiera que vos, que estuviste enfrente de un banco, nos cuentes lo que es la cantidad de emisión monetaria, lo que eso conlleva, la emisión monetaria histórica que están haciendo, y el panorama que establecen muchos economistas al respecto no es nada alentador. Y recién, capaz que estamos por la mitad de la cuarentena, así que imagínate cuando salgamos de la cuarentena, ¿cómo vamos a estar? Bueno, yo no me quiero imaginar cómo vamos a estar cuando salgamos de la cuarentena. Sí, a ver, el tema inflacionario es muy preocupante porque estamos incubando una suerte de bomba de tiempo, ¿no? Es muy complejo. Hoy tenés el dólar atrasado, tenés control de precios de las tarifas de servicios públicos y tenés una serie de productos de consumo básico con precios acordados. Puede ocurrir dos cosas: que se sincere eso, en cuyo caso la inflación va a recrudecer fuertemente, o que se resistan a sincerar ese precio y se enamoren de las ventajas de esa estabilidad ficticia, en cuyo caso empezás a tener problemas de otro tipo, a veces desabastecimiento. En el caso de servicios públicos ya empezamos a ver la calidad del servicio que se deteriora. Es muy notorio en el tema de Desur que salió esta semana. Yo no estoy en zona de Desur acá en Buenos Aires, pero mis amigos que sí están en zona de Desur te dicen que hay mucho más corte que antes. Entonces, bueno, no se puede todo, digamos. Si vos tenés precios que no reflejan los costos, lo vas a pagar o en faltantes o en peor calidad. Así que estamos incubando, como muchas veces en la historia argentina, y parece que nos quemamos una y otra vez con leche en la misma situación, una inflación muy, muy alta que va a venir por delante. La emisión monetaria es feroz. Estamos teniendo meses donde el Estado central, la mitad de sus gastos los paga con emisión monetaria. Son cifras de 230.000 millones de pesos por meses. Son cifras impresionantes, ¿no? Que solamente el contexto muy fuertemente recesivo que tenemos explica por qué no se disparó esto en precios tan nítidamente. Todos nosotros hemos restringido nuestros consumos, ¿no? Probablemente todos los que estamos acá casi no compramos ropa estos días, obviamente no tenés ningún gasto de restaurante, salvo un poco de delivery, no viajás. A ver, yo por ejemplo le cargué el tanque al auto el día que empezó la cuarentena, esa noche, y nunca más lo volví a hacer porque lo usé 3 veces en toda la cuarentena, unas pocas cuadras. Entonces, todo eso explica por qué no hay tanta tensión sobre los precios, pero eso va a venir en algún momento. No se reactive, va a poner complicado. Va a ser todo. Ahora, para no parecer tan devastadoramente críticos, sí. Yo lo que te digo que lo que tendría que ocurrir, a ver, no sé si la gente tiene presente, porque acuérdate que se hablaba de un clima, una comparación con la guerra, ¿no? Estamos en la guerra contra el coronavirus. Bueno, ¿qué hicieron los países democráticos, o varios de ellos, durante la Segunda Guerra Mundial? Inglaterra. Hicieron un gabinete de unidad nacional. Clement Attlee, líder del laborismo, que es el que le gana la elección a Churchill en el 45, después de la guerra, cuando termina la guerra,
integró toda la guerra el gabinete de Churchill. Entonces, la unidad nacional tendría que estar reflejada en esas cosas. Acá hay un discurso de unidad tramposo, que es, convalidame lo que hago en materia de cuarentena, en materia sanitaria, y yo te meto sotoboche, encubierto, mi agenda judicial, mi agenda de impunidad, mi agenda de estatizaciones, y la verdad es que deberíamos decir, paremos la pelota, dejemos esa cosa de lado y la discutamos en la elección del año que viene, y que la sociedad decida, pero no hay mandato para una agenda radicalizada. Y debería integrar a las fuerzas políticas en una agenda de unidad nacional. Entonces, creo que ahí se aceleraría mucho los espíritus y tendríamos un clima mucho más acorde con la dificultad objetiva de algo que no inventó Alberto Fernández, que es la pandemia. Y, digamos, concentrar todos los esfuerzos en eso. Entonces, hay un montón de sectores que quizás son chiquitos, ¿no? Te digo un ejemplo. Los tenistas, digamos, profesores de tenis, 5.000, 7.000 tipos, sí, pues están muriendo de hambre. ¿Cuántos hay así? Digamos, la construcción, que son muchos miles más, los peluqueros, está lleno, el masajista, el kinesiólogo, los médicos de las cosas complementarias, el dermatólogo, el dentista, toda gente que está laburando hace 4 meses a media máquina. Entonces, ¿por qué no dedicamos a pensar en cada caso qué se puede hacer para, en vez de que estar -10, esté -6, en vez de -6 que esté -3? Porque es gente atrás, es la diferencia de un flaco que puede quebrar o puede tener una horrible situación de estrés brutal con todo lo que eso conlleva, a estar estresado, estar mal, pero no estar abajo del agua. Y creo que todo lo que habría que hacer, o lo único que habría que hacer, es eso. Es geografía por geografía, sector por sector, profesión por profesión, gremio por gremio, ¿qué se puede hacer para que dentro de lo difícil estén algo menos mal? Porque mal vamos a estar todos, ya somos 20% más pobres que todos. Pero algo menos mal, entonces, que nos recuperemos más rápido. Porque en la comparación, cuando se ve cuando vuelve, digamos, China ya volvió a crecer. Asia este año recupera la caída. Europa la recupera el año que viene. Estados Unidos entre fin del año que viene y el otro. Argentina está, comparado con el mundo, comparado con América Latina, una caída más fuerte que va a tardar más en recuperarse. Porque lamentablemente llegamos con nuestros propios problemas, ¿no? Un mercado de capitales que no existe, virtualmente en default, el gasto público ya por las nubes, con lo cual no se podía aumentar, la presión tributaria por las nubes no se podía aumentar, entonces tenemos mucho menos resto. No tenemos el papá Europa que ahora anunció 750.000 millones de euros de un suerte plan Marshall. Acá no hay plan Marshall, no hay nadie que ponga la plata. No, entonces, como claro. Bueno, ese es el problema. Vos sabés que quiero que me cuentes tu experiencia de lo que fue, bueno, aplicar tu profesión, llegar donde vos llegaste, haber sido, fuiste vicepresidente del Banco Ciudad, fuiste presidente del Banco Provincia, 4 años, en el gobierno de Vidal. ¿Qué se sintió formar parte del equipo de trabajo de María Eugenia Vidal? Que se la vio una mujer muy emprendedora, muy querida, no tuvo la suerte de poder continuar con su segundo mandato. Bueno, son cosas que pasan, a veces se gana, a veces se pierde. No pierde el peor ni gana el mejor, o sea, son cosas que pasan. A lo que yo voy a lo siguiente, tu experiencia en el equipo de trabajo, con ella, vos, esos 4 años en el Banco Provincia, ¿cómo viste? ¿Qué experiencia te llevás? ¿Qué es bueno transmitir desde ese lugar que te tocó a vos estar, que la verdad que uno desconoce? Sí, bueno, obviamente fue un privilegio, un gran honor haber trabajado con María Eugenia Vidal esos 4 años, que ella me eligiera para presidir el banco, que es el banco más viejo de Hispanoamérica. Se fundó en 1822, inicialmente como un banco mixto, como supo ser el Banco del Chaco, que todavía tiene formulación de sociedad anónima, y después fue estatal, cambió, fue nacional, volvió a ser provincial, estuvo cerrado en la crisis de 1890 durante 15 años con operaciones muy restringidas, así que es un banco muy interesante. Tenía facultad de crear moneda en el siglo XIX, y es un banco enorme, muy cruzado con el Estado, porque es el agente financiero de 135 municipios más la gobernación, ¿no? Así que un enorme desafío, todo el mundo se siente dueño del Banco de la Provincia. Hablas con el intendente de Pergamino y un pedazo del banco de él, hablas con la Cámara
de comercio de Zárate y se sienten dueños. Hablas con el gremio de municipales de Loma de Zamora y se tienen la cuenta hace 80 años. Así que es muy peculiar. Mira, nosotros tratamos, yo venía con esa experiencia, primero constitucional, después con Frigerio en el Banco Ciudad, de marcar que un banco público puede ser eficiente, dar un servicio de calidad, que no es menos que nadie, que puede ser innovador, en muchos casos estar en la vanguardia. Los procesos son largos, mi experiencia en el Banco Ciudad es que 8 años fue un ciclo interesante, se consolidaron muchas cosas. El Banco Provincia eso quedó a una cosa a mitad de camino, pero en términos generales es un banco que se modernizó bastante, incorporando más, digamos, la migración de operaciones que se hacían presenciales por caja y pasó a ser por medios electrónicos fue muy importante. Es un proceso que se ha dado en todos los bancos provinciales también, ¿no? Yo a la distancia he seguido el Banco del Chaco, el Banco de Corrientes, también ha mejorado desde su estética y la cantidad de cajeros automáticos, y si no hubiera sido así, la situación hubiera sido mucho más compleja. Eh, Hoy escuchaba le dije al número uno del BBVA, claro, ellos, la cantidad de gente que iba por caja disminuyó a 1/3 en los últimos 10 años. Y más o menos fue parecido en la provincia. Nosotros pasamos, la última vez que yo vi esta estadística, después de dejar de ser presidente, 3,5 millones de operaciones por mes. Fíjese lo que es eso, ¿no? 3,5 millones de tickets por ventanilla por mes versus 20 millones online. Online significa home banking, celular y cajero automático, ¿no? O sea que vos tenés 6,5, 7 bancos provincia invisibles. Y hoy con esto debe ser 9 o 10, ¿no? Con lo cual, en realidad, esto no se ve, pero le dejamos un banco. El mejor ejemplo fue la cuenta DNI, que la dejamos lista y que ellos la tomaron, le agregaron funcionalidades, la lanzaron y la masificaron con mucha inteligencia, incorporándole el IFE a la cuenta DNI. Le dejamos un instrumento solvente, dinámico, con un montón de proyectos en marcha, a pesar de todas las críticas que había y mucha oposición sindical. Así que se puede hacer muchas cosas. Cuando la macroeconomía la tenés en contra, otra cosa tan limitada, ¿no? Cuando el sistema de... Los bancos en industria cíclica, cuando la economía marcha bien, el banco crece. Cuando la economía se achica, el banco se achica, porque la gente, al menos plata en los bancos, la gente retira depósitos, se contrae el crédito. Pero bueno, se pudieron hacer muchas cosas. Nosotros tuvimos el año pasado, en medio de la crisis, decenas de miles de millones de pesos en préstamos blandos, y la promoción del supermercado, que fue un golazo, donde prácticamente 600.000, 500.000 familias por todos los meses tenían ese beneficio que fue aumentando, inicialmente 2.000 pesos de beneficio mensual, después lo subimos. El Banco de Corrientes también lo había adoptado, no sé si el Chaco hizo algo parecido, lo copiaron en Corrientes, yo lo he hablado con Alejandro Abraham y también en La Rioja hicieron algo parecido, porque básicamente el concepto es, un banco público tiene clientes cautivos, que sufren, digamos, te tocó estar ahí. Bueno, démosle algo, porque el banco vive de los fondos y a veces de las comisiones que le cobra a esa masa cautiva. Bueno, tratémosla bien, que le sirva tener tu cuenta ahí, que no puede ser que las promociones solo sean, si lo ves para el Santander, el Galicia, el BBVA, o sea, perfectamente el Banco del Chaco, el Banco de Corrientes, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, puede ofrecer promociones interesantes a sus docentes, a sus municipales, a sus jubilados, a su fuerza de seguridad. Bueno, eso es lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente han discontinuado muchas cosas. Vinieron con un discurso, todo estaba mal lo que hicimos, todo estaba mal, resultó que hoy prestan menos plata y esos beneficios a la gente lo tuvieron que suprimir y le están prestando al Estado por vía Escuché la vez pasada con el discurso que vos decís, vamos a poner la Argentina de piedra. Sí. Y sí. la costaron. O sea, o por lo menos vos no ves voluntad. Y todo, el gran problema acá es que todo es la culpa de la pandemia. Tiene muchísima culpa la pandemia. Pero vos ves políticas de Estado que no se profundizan. Como vos explicabas hoy, no hay voluntad por parte del Ejecutivo de liberar el poder, de respetar la división de poderes y no concentrar todo como hoy tiene concentrado hace no sé cuánto tiempo y manejarse solo con una emisión monetaria, porque solo gobierna el día a día con la emisión monetaria. No hay plan, no hay nada. Y a lo demás lo escucha cuando le sirve o da el mensaje de unidad.
cuando les sirve y después hacen lo que quieren. Y la verdad que eso no es unidad. Te das cuenta en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, lo que ocurre, ahí no está la unidad, ahí. No está, porque para el mensaje estamos, pero para la hora de definir cuestiones que son para todos, no, mi proyecto es este, soy mayoría y se cerró, no lo discutimos. Y en este contexto hacen eso. Imagínate si no estaríamos en un contexto de cuarentena, lo que harían. Ese es el mayor problema. Yo creo que es un gran error político, creo que la gente valora y valoraría mucho si fueran más amplios. Creo que, bueno, es una pena. Me parece que está en la naturaleza política del kirchnerismo, ¿no? Esto. Porque ellos conciben la construcción política con una delimitación, ¿no? Del enemigo de enfrente y en base a eso marco mi identidad. Es toda una escuela de pensamiento, que por supuesto no hace nada de bien y no construye, pero bueno, ellos ven así la realidad política. Y ante esta desesperación, inclusive, porque yo lo noto un poco, no sé si esa percepción tenés vos, desesperados, que tampoco escuchan críticas, porque vos querés ayudar, vos querés hablar, pero si llega un punto donde no escuchan, entonces lo tenés que empezar a criticar. Primero lo criticás que no escuchan y que vos tenés aporte para hacer. Siguen sin escuchar, inclusive te dicen de que en cuarentena vos sos insensible, que no te importa nada, y es mentira. Si justamente estás planteando algunas alternativas para buscar alguna salida a la cuestión, pero bueno, como no escuchan, y se están poniendo agresivos al punto de las expresiones que ya estuvo Santoro contra Patricia Bullrich, agresivos o limitantes, o extralimitarse en cuestiones de que un presidente de la nación le escriba a una conductora de televisión de que lo que dice se le puede volver en contra. Cosas así que vos decís, no hay cosas más importantes que estar ocupándose que entrar en ese juego que un poco ya roza lo agresivo, lo voy a repetir. Y ahí viene la doble moral del feminismo que defiende a una parte del feminismo, pero dependiendo tu cercanía política con alguien. No está de tu bandería política, todos callados la boca. La verdad que esa doble moral, a mí en lo personal, me tiene cansado, recansado. Si vamos a ser feministas, seamos feministas en todas las cuestiones, no solamente cuando te conviene o cuando no te conviene. Hay que hablar siempre, no callarse cuando el amigo está al otro lado. Lamentablemente esa es la realidad. Y si no, no lo defiendan tanto. Sí, lo que vimos en la justicia esta semana tiene mucho que ver con eso, ¿no? Esta situación porque en realidad debería haber un acuerdo político para haberlo echado a Canicova Corral, haberlo echado por su conducta y lamentablemente, bueno, como ahora era funcional, no fue así. Lo de juez Vilena también es una cosa, bueno, creo que es una buena lección. O sea, un juez que es servir siempre. Y la verdad que deberíamos depurar esto, ¿no? Ahora, pues si no, todo muy crítico. Yo quiero marcar la diferencia política de la Argentina de este momento con el ciclo anterior de cuando el kirchnerismo estuvo en el gobierno. En el 2007 ganó con mucha contundencia Cristina, y entonces quizás equivocada como pasa muchas veces en política, ¿no? Cuando uno gana bien, cree que puede hacer todo. Ahí vino el episodio de la 125. Y después pierde las elecciones del 2009, vuelve a ganar muy bien en el 2011 con una gran dispersión de la oposición y pierde en el 2013. Ahora hay una diferencia, ya tenés un bloque opositor bastante consolidado, con capacidad de bloqueo, y una serie de organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, las marchas que ha habido son marchas bastante espontáneas, ¿no? Ellos creen que hay grandes cráneos del macrismo que organizamos estas cosas. No es así, es la gente que reacciona. Y nadie puede conducir eso. El que cree que es dueño de eso porque picó primero con un tuit está loco. O sea, no es así. Si la gente va es porque la gente está irritada. Entonces, esos son reaseguros de la sociedad que no estaban claro que existieran antes. Yo creo que el paso del tiempo va a dar una lectura de lo que fue el triunfo de Cambiemos de 2015-2019. Macri tenía una frase en el 2014 que yo la rescataría. Él decía en ese momento:
no es que esté creciendo mi candidatura, está creciendo la idea de cambio en la Argentina. Entonces, el gobierno de Macri no alcanzó los objetivos que teníamos y que la sociedad, la expectativa que la sociedad tenía en el 2015. Para mí está claro eso. Pero eso no invalida la voluntad de cambio que tenían la mayoría de los argentinos. Que además te agrego, no solo el votante de Cambiemos en 2015, sino una parte del votante de Scioli, que tampoco quería kirchnerismo duro, porque Scioli era otra cosa. Como Alberto Fernández, uno duda hoy, pero también parecía y se presenta como otra cosa. Entonces yo, a mi juicio, si vamos a temas como libertad de prensa, independencia de la justicia, apertura al mundo, un esquema de reglas económicas racional, creo que son mayoritarios en Argentina. Entonces, eso se está reflejando, porque el kirchnerismo esta vez no es que tira un tema y te lleva puesto, tira un tema y hoy están enojados, insultando, porque avanzan 3 metros y se quedan empantanados, porque hoy tienen mucho más reaseguros institucionales, políticos y de opinión pública que antes. Entonces, yo siento que Argentina está en el umbral, en un momento donde va a tener que definir qué quiere ser. Y lo vamos a definir todos nosotros votando el año que viene. ¿Queremos ser un país más o menos normal o queremos autoengañarnos que como hay una pandemia podemos agarrar el mundo y girar en sentido contrario, ir a contramano de todo el resto? La realidad no va a demostrar que eso no es posible. ¿Y eso qué significa? O que el año que viene gana la oposición o que el gobierno va a tener que moderar para no tener una derrota electoral. En cuyo caso creo que es sano. En cualquiera de los escenarios son sanos. Y hay que trabajar para eso. Hay que trabajar para asegurarnos o que construimos una oposición o que logramos que el país juegue más en el centro de la cancha y no sea un país de excentricidades que a la postre lo único que han logrado estos años es que vivamos todos peor. Estamos todos más pobres, todo más pobreza, menos infraestructura, menos calidad en todo, ¿no? Entonces, bueno, si logramos ser un país donde la discusión pase más por el centro de la cancha y no por las posturas de los extremos, como cualquier democracia más o menos estable de los países centrales, nos va a ir mejor. Sí, yo creo que en algún momento, yo pensaba que en esta crisis, la verdad que es una crisis sanitaria que convierte a todo en crisis, a la economía y además. Pero yo pensaba que en este escenario iba a ser real ese mensaje de unidad que se empezó a dar al principio, de que todos juntos, todos unidos para querer pretender sacar la Argentina adelante y luchar para salir de esta guerra del enemigo invisible. Y duró muy poco, la verdad que duró muy poco. Y hablando de lo positivo, como vos decís, creo que tampoco es tarde, o sea, creo que, ¿por qué tampoco es tarde? Porque se están dando cuenta que confrontando contra una posición que quiere ser constructiva, no les sirve, están quedando muy expuestos, se están poniendo muy nerviosos, se están teniendo unas internas que hacia afuera no explotan, pero se notan. Entonces, creo que es el momento de esa unidad realmente que se merece el país para empezar a construir un país en serio, más institucional. Imagínate que si nosotros mismos nos cuesta creer, estando dentro, ¿qué dejamos para el lado de afuera? Sí. Esa es la falta de constancia. Tati, una advertencia. Estamos cerca de la hora y vos me dijiste que hay que cortar en punto por un tema de la grabación. Así que estate atento vos a eso. Acá lo tengo, estamos en 55 minutos grabados, así que, no sé, Juan, te dejo cerrar a vos. La verdad para mí fue un honor, para la gente acá del Chaco que nos está viendo, y también obvio que abierto al país, agradecerte a vos por este tiempo que te quitamos y por acercar tus experiencias y tus conocimientos y tus puntos de vista de la realidad, de la dolorosa realidad que por ahí nos toca, pero bueno. Hay que ponerles entre todos voluntad y en algún momento, si Dios quiere, podremos llegar a salir de esto. Sí, pero veamos, a ver, la pandemia nos cayó como peludo de regalo, ¿no? Yo no le echo la culpa al gobierno, sería necio. El paso del tiempo va a indicarnos si este afán de cambio del 2015, que tuvo un tropiezo con una gestión que en materia económica, sobre todo, claramente no dio el corte, pero sí hay una tendencia que yo creo que la hay mucho más de fondo
de una sociedad que ha evolucionado, que está influida por las nuevas tecnologías, pero que quiere mantener un compromiso democrático y de racionalidad. Y si es así, quizás la historia recoge como un ciclo peculiar lo del gobierno de Macri, pero el inicio de un proceso de más normalidad. Si Argentina mantiene su expectativa de alternancia política, va a ser un país mucho mejor, por más que no nos demos cuenta. Si nosotros logramos procesar estas tensiones que son tan fuertes, ¿no? con sus ramalazos en la economía y en la pobreza, y podemos procesarlos con tensiones políticas que la canalizamos en elecciones democráticas y con alternancia, bueno, entonces vamos de a poco a ser un país bastante más previsible, porque como acabas de decir, lo primero que tenemos que creer en la Argentina somos nosotros mismos, en terreno político y en terreno económico. Argentina, está bien que necesita el mundo porque hay que integrarse, pero tenemos una enorme reserva en el propio ahorro de los argentinos que está fuera del sistema porque no creen en la moneda nacional. Entonces, si hiciéramos las cosas bien y diéramos certeza y confianza, que lo que aprendimos es que no es un proceso corto, es un proceso de muchos años. Yo creo que hay que remontarnos al siglo XIX, hay que hacer un acuerdo nacional, como fue la Constitución 1853-60, donde Urquiza sentó unas bases, pero después tuvo que continuar y vino la generación del 80. Bueno, es un proceso largo, eso es lo que hay que construir, y confío que en la coalición política de Frente de Todos hay elementos que entienden mucho mejor el mundo y que eventualmente eso va a permitir tener socios compitiendo electoralmente y alternándonos en avanzar democráticamente en un país mucho más razonable, que es el que va a traer inversión, empleo, progreso y mejora de salario, ¿no? Así es. Bueno, Juan, de más decirte, gracias y a seguir trabajando y ojalá que podamos salir adelante entre todos y realmente entre todos, no solamente de palabra, para poder tener una mejor Argentina, que es lo que nos merecemos. Ojalá eso sí sea y pronto. Bueno, fuerza a Sáenz Peña, fuerza a Chaco y ojalá lo visite pronto, ¿eh? Un gustazo, Tati. Bueno, bienvenido como siempre. Gracias. Hasta luego. Chao, Ok. chao.